¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Eric. Disculpen la demora, tuve un pequeño inconveniente, pero bueno, ya estamos aquí en la sesión del día de hoy. Hoy día, como lo dijo bien Eric, vamos a hablar sobre documentación sanitaria o documentación médico-legal de utilización del odontólogo, que es muy importante pues para nuestro manejo, ¿no? En estos días, estas semanas, hemos estado en una pequeña controversia con nuestros amigos médicos justamente por el tema de acto médico. Y dentro de las cosas que realiza pues el odontólogo, al igual que el médico, es justamente la emisión de documentos sanitarios, los cuales son muy importantes para poder, digamos, como parte de la atención a los pacientes. Es por ello que tenemos que prestar bastante atención a esta sesión, porque no solamente nos va a servir pues como base pues para lo que viene a ser nuestra preparación para un examen, sino también para aplicarlo en nuestro día a día como profesionales odontólogos, ¿correcto? Dicho esto, vamos a dar inicio a esta sesión, vamos a colocar aquí la presentación y cualquier pregunta o duda, no duden en comentar a través del chat para poder aclarar cualquier punto que de repente no esté siendo entendido de manera oportuna. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, vamos al inicio a nuestra sesión. Bueno, de manera general, documentación sanitaria para el cirujano dentista, documentación médico-legal, también la podemos llamar, gestión de documentos, ¿no? Todo esto es justamente el manejo que nosotros hacemos de esta documentación que emite justamente el odontólogo, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿no? Documentación clínica. ¿Qué es una documentación clínica y qué es la documentación sanitaria? Hay que hacer una diferenciación con respecto a estos dos conceptos, ¿no? Una documentación sanitaria es toda aquella información documentada que se genera de la atención de la salud recibida por el paciente, ya sea a nivel primario, especializado o de otro tipo. Esta información se puede dividir en dos tipos, ¿no? Documentación clínica y documentación no clínica. ¿Correcto? Entonces, doctores, toda documentación que nosotros recibimos como información de nuestro paciente, la vamos a vertir en un documento, ¿no? Este documento lo podemos elaborar tanto en la atención primaria, especializada, o otro tipo de atención, como de repente puede ser una atención de emergencia, ¿correcto? Y esta documentación sanitaria se divide en dos grandes campos o dos grandes grupos, ¿no? Lo que viene a ser la documentación clínica y la documentación no clínica. La documentación clínica es aquella vinculada a la salud del paciente. Todo lo que tenga que ver con la salud del paciente, donde por decir va a estar el examen clínico general, el examen clínico estomatológico, antecedentes propios, como puede ser pues lo que tenemos como parte o como desarrollo en nuestra clínica. Esto es una documentación clínica, ¿no? Certificados, informes, etcétera. Y la documentación no clínica es aquella que es necesaria para la atención, pero no está relacionada con la información sanitaria, ¿correcto? Entonces, documentación no clínica pueden ser los presupuestos que le puedo hacer a mi paciente. Puede ser también el control administrativo que yo tengo de repente en una hoja anexa, de repente al file de la historia clínica, la carpeta de la historia clínica. Y también puede ser cualquier otro tipo de documento que yo tenga adicional, como pueden ser los documentos de contrato que yo puedo hacer con mi paciente, ¿no? Documentos de contrato también pueden ser este tipo de documentación no clínica, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta este tipo de documentación. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es documentación sanitaria y específicamente dentro de documentación sanitaria, la documentación clínica. Entonces, vamos a revisar en primer lugar nuestra historia clínica odontológica de acuerdo a la norma técnica de salud número 139 del Ministerio de Salud del 2018, ¿no? Entonces, como ven, ya tenemos un tiempito, tiene un tiempo, digamos, esta norma técnica, que es más o menos, ya tiene 6 7 años, por lo menos de vigencia, ¿no? Entonces, tiene 7 años y es una documentación, es una norma que utilizamos nosotros de respaldo para elaborar, pues, nuestro documento llamado historia clínica odontológica o estomatológica. ¿Cuál es el objetivo de esta norma técnica de gestión de la historia clínica?
Entonces, tenemos como norma, como objetivos, establecer en primer lugar los procedimientos técnicos y administrativos para el manejo, la conservación y eliminación de las historias clínicas en las instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿no? Eso quiere decir que a través de esta norma yo voy a saber cómo gestionar la historia clínica, ¿no? El manejo. En primer lugar, mi formato. Mi formato tiene que tener algunos parámetros, tiene que tener alguna información básica y elemental que yo tengo que incluir en este formato y que puede ser auditable. Luego tengo lo que es la conservación. La historia clínica tiene que ser conservada, ¿no? Y por lo tanto tiene que tener un espacio, un ambiente en donde yo voy a garantizar que esta historia clínica va a ser, en primer lugar, resguardecida por la IPRES. También voy a garantizar que esta historia clínica no se pueda malograr o deteriorar con el tiempo, con el manejo incluso, ¿no? Y por lo tanto, pues, tiene que tener este ambiente o este espacio condiciones adecuadas, ¿no? Pueden ser condiciones de luz natural, artificial, condiciones de ventilación natural, artificial, el tema de los pisos, el tema de cómo yo voy a separar, digamos, estos documentos y dónde los voy a finalmente a reservar. Y finalmente, la eliminación de historia clínica, saber pues cuándo tengo que eliminar y cómo se eliminan estas historias clínicas, ¿no? Cuánto es el tiempo que pasa para eliminar una historia clínica y qué es lo que elimino efectivamente de este documento. No se elimina todo, cómo se registra estos documentos o cómo se registra la eliminación de estos documentos, eso también depende justamente de una norma que es anexa a esto. Muy bien, el punto 2, objetivos, establecer el manejo estandarizado del contenido básico a ser registrado en la historia clínica en relación con el conjunto de prestaciones que se ofertan y que recibe el usuario de salud, ¿no? Entonces, en este caso, pues, la historia clínica que yo puedo elaborar con estas características que ya mencioné, que puede ser una historia clínica auditable, es también tener en cuenta aspectos importantes. No es lo mismo una historia clínica médica que una historia clínica odontológica. Es un punto muy importante. Y entre las historias clínicas, de repente estomatológicas o ontológicas, dependiendo de la especialidad, de repente se van a añadir datos o voy a añadir formatos, ¿no? Algunos añaden datos y algunos colegas añaden formatos, digamos, que complementan la información de la historia clínica. Entonces, por eso dice, ¿no? En relación a la prestación de servicios que se oferta, ¿correcto? Entonces, es importante también tener en cuenta que dependiendo de la especialidad que tengamos, vamos a tener una historia clínica con ciertas características que nos permitan obtener información importante justamente para el tratamiento especializado que necesita el paciente. Y aquí tenemos unos datos que son importantes, que son relevantes y que tenemos que tener en cuenta con respecto a la norma técnica, ¿no? En primer lugar, se debe consignar datos importantes cada vez que yo realizo una anotación en la historia clínica, ¿no? Es decir, cuando desarrollo la historia clínica tengo que tener algunos datos, cuando desarrollo la evolución tengo que colocar algunos datos que son importantes. ¿Qué datos son importantes, doctores? Siempre que yo llene una evolución, una nota en mi historia clínica, tengo que colocar siempre la fecha y la hora y la fecha completa, es decir, día, mes y año. Y tengo que también colocar justamente la hora en que estoy realizando esta evolución, en la hora que estoy realizando un tratamiento, en la hora que estoy realizando una interconsulta. Importantísimo también identificar al profesional que hace la evolución, ¿no? El profesional que hace la evolución, que hace la nota, que hace la interconsulta, debe estar totalmente identificado, ¿no? Nombres y apellidos, ¿no? Número de colegiatura, si tiene registro nacional de especialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene que estar totalmente identificado, ¿correcto? ¿Y eso por qué, doctores? Porque, en primer lugar, necesito saber, pues, quién es el responsable de la atención del paciente, quién es el responsable de cierto tratamiento que se le ha realizado al paciente. Entonces yo tengo que tener identificado al profesional que en ese momento
atendió o brindó el servicio a nuestro paciente, ¿correcto? Cuando tengo que atender menores de edad, ¿no? Evidentemente, yo tengo que pedir los datos del paciente, tengo que tener su número de documento nacional de identidad y por lo tanto también es importante solicitar el documento de la persona que lo acompaña, tener los datos de la persona que lo acompaña, ¿no? Si es el tío, si es el papá, la mamá, el abuelito, también se consignan en la historia clínica los datos del acompañante, nombres y apellidos y número de documento nacional de identidad. Importantísimo. En caso de menores de edad, debe consignar justamente los nombres y apellidos del padre, madre o tutor o apoderado del menor y el número de DNI, justamente antes de prestarle atención. Acuérdense que un menor de edad pues tiene que tener siempre un acompañante. No podemos atender solo al menor de edad porque se prestaría de repente a cualquier tipo de interpretación, ¿no? Que básicamente resulta a la veracidad de lo que nosotros podemos decirle al paciente con respecto al tratamiento. Evidentemente, tenemos que tener a un adulto para que justamente funja de testigo o de persona que va a entender lo que nosotros estamos explicándole al paciente menor de edad. Los formatos de atención que forman parte de la historia clínica deben consignar los nombres y apellidos completos del paciente o usuario del servicio de salud. El número de historia clínica deben estar ubicados en un espacio especial. Entonces, cada vez que nosotros anexemos un documento, como puede ser un formato de cirugía bucal y maxilofacial, el periodontograma, el índice de higiene oral, un formato de rehabilitación oral, etcétera, esos formatos tienen que tener identificado al paciente y se recomienda que esa identificación esté en la parte superior de la hoja donde voy a colocar los nombres y apellidos del paciente y su número de historia clínica, ¿correcto? Eso debe estar siempre en la parte superior. Todas las anotaciones que se registran en la historia clínica deben ser objetivas, con letra legible y sin enmendaduras, ¿correcto? En ningún caso se permite el uso de siglas en los diagnósticos, ¿no? Esto es importante también. ¿No? Todas las anotaciones que yo tenga que hacer en la historia clínica deben ser objetivas, ¿no? No debo hacer de repente, colocar de repente palabras o frases que pueden ser redundantes. Como se dice, no voy a palabrear, digamos, dentro de este documento. Tengo que colocar información que sea importante, información que sea detallada, información que sea relevante justamente para hacer la continuidad del tratamiento y ver la evolución favorable de mi paciente, ¿no? La letra debe ser legible, aquí no existe la letra de médico, la letra de odontólogo, sino tiene que ser una letra legible que pueda ser leída por cualquiera que revise la historia clínica. Entonces, eso también es importante para evitar confusiones, errores. De repente, cuando se lee un diagnóstico, cuando se lee un tratamiento, tenemos que tener esta letra legible. Y finalmente, evitar las enmendaduras, es decir, evitar tachar, evitar borrar, borronear, digamos, una palabra, unas palabras, de repente dentro del desarrollo de una frase, de un diagnóstico, incluso dentro de una evolución, ¿no? Porque profesionalmente pues se ve mal una historia manchada, borroneada, ¿no? A veces cuando nos equivocamos, de repente usamos el key paper. Lo usamos pues para de repente, se me escribí, tengo una falta de ortografía y bueno, corrijo, es una palabra, a lo mucho, ¿no? Pero hay colegas que a veces abusan de usar el key paper y borran de repente un párrafo, dos párrafos, ¿no? Eso no deberíamos hacer porque a los ojos, digamos, de un auditor, eso se ve como manipulación, de repente, de los datos que puedan estar en la historia clínica, ¿no? Entonces, evitemos estas enmendaduras, estas tachaduras que se puedan dar en la historia clínica, ¿no? Muy bien. El personal de salud es responsable de la veracidad y legibilidad de los datos e información que se registran en los diferentes formatos que integran la historia clínica. Este es un punto muy importante. Todos los datos del paciente, todos los datos que yo registre durante mi atención son datos reales, no son datos que me he inventado, son datos que el paciente me brinda, son datos que yo obtengo con el examen clínico, son datos que también obtengo por los exámenes auxiliares y que finalmente yo los anoto
y con mi sello y con mi firma, yo refrendo que estos datos son verídicos. Entonces, eso también ténganlo en cuenta, ¿no? El hecho de colocar el sello no es simplemente cumplir, digamos, con la norma, ¿no? En sellar y firmar. Cuando tú firmas y cuando tú sellas este documento y los formatos que vas a ir colocando, estás indicando que lo que está escrito en la historia clínica es real, que justamente corresponde a la verdad y que no estás falseando, inventando o falsificando información. Simplemente es lo que tú has obtenido a través justamente de la entrevista al paciente, es lo que obtienes a través de los exámenes clínicos, es lo que obtienes a través del examen clínico, ¿no? Entonces es importante tener esto también claro. Los diagnósticos consignados corresponden a la clasificación internacional de enfermedades. Todos los datos que corresponden al diagnóstico tienen que estar justamente con respecto al CIE, a la clasificación internacional de enfermedades. Yo no puedo colocar ya en la historia clínica, por la norma, yo no puedo colocar de repente un diagnóstico que corresponde, que es muy específico y que de repente lo uso en una especialidad. Tendré que buscar justamente en el CIE el que corresponde de acuerdo a las características patológicas que estoy observando. Tanto en los diagnósticos presuntivo, definitivo, repetitivo, yo no puedo usar tampoco las siglas, ¿correcto? Y siempre en estos diagnósticos yo debo colocar de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades. Eso es importante, doctores, porque eso cuando nos auditan es lo primero que van a revisar, ¿no? Si ustedes tienen un formato, coloquen en el formato el diagnóstico, ¿no? Para que ustedes lo puedan colocar como tal. Y al costadito pongan código CIE para que siempre se acuerden, ¿no? Y además, siempre, dependiendo de lo que hacemos, tenemos cierta frecuencia de diagnósticos que podemos de repente hacer una pequeña tabla y tenerlos a la mano hasta que poco a poco con la memoria, pues nos acordemos de una manera más rápida, ¿no? Para comenzar. Pero es importante que ustedes utilicen siempre la clasificación internacional de enfermedades. Muy bien, las sospechas de reacciones adversas que pueden presentar los pacientes con el uso de medicamentos o productos farmacéuticos deben ser registradas de forma obligatoria en la historia clínica. Paciente que es alérgico a la penicilina debe registrarse en la historia clínica. Y también se debe registrar los eventos adversos en la historia clínica, ¿no? Si el paciente, por decir, al momento que coloqué la anestesia, el paciente tuvo una taquicardia, ¿no? Eso es un evento adverso. Yo lo debo colocar, que el paciente de repente después de una exodoncia tuvo una hemorragia y llegó de urgencia a mi consulta, tengo que colocarlo dentro del registro de eventos adversos, ¿no? Lo tengo que colocar, pero es importante que se registren, porque eso cuando es leído ante una auditoría, va a indicar justamente que nosotros hemos sido lo suficientemente cuidadosos al momento que hemos atendido al paciente, ¿no? Porque evidentemente si yo lo he notado, también he hecho un seguimiento, ¿no? Entonces debe estar el evento adverso y también debe estar cómo yo actué y evidentemente controles que yo he realizado de manera posterior. Si yo anoto que el paciente es alérgico a un medicamento, evidentemente estoy colocando la alerta que yo no puedo colocar ese medicamento al paciente. Y por lo tanto, pues yo estoy salvaguardando la vida de mi paciente o la salud de mi paciente. Otro punto, las IPRES, instituciones prestadoras de servicios de salud, están obligadas a entregar una copia autenticada de la historia clínica y la epicrisis. O sea, por ley, nosotros estamos justamente obligados a entregar la copia de la historia clínica. No la original, sino una copia. Y eso también ténganlo presente. O sea, ustedes, cuando el paciente solicita en algún momento su historia clínica, debe hacerlo de manera formal. Debe hacerlo de manera formal a través de una solicitud. El paciente no te lo puede pedir por WhatsApp, no te lo puede pedir por teléfono, por llamada telefónica, sino lo tiene que hacer de manera formal. Un formato simple que de repente tú puedes confeccionar en tu consultorio para que lo pueda llenar el paciente al momento y donde se registre que evidentemente el paciente lo ha pedido de esta manera, ¿no?
Ahí registran la hora, la fecha que el paciente lo ha solicitado, ¿no? Y de ahí, bueno, tiene 5 días hábiles para poder entregarle la copia de la historia clínica, ¿no? Entregas la copia y al paciente cuando le entregas la copia también le tienes que hacer firmar un cargo, ¿no? Tu librito de cargos o tu copia, digamos, de esta historia, hacerle firmar al paciente también para que quede registro de la fecha de entrega y que el paciente evidentemente pues la ha recogido en el tiempo correspondiente, es decir, en los 5 días hábiles. En el caso de situaciones donde sea importante entregarla de manera rápida, tenemos hasta 48 horas, es decir, por alguna circunstancia, por algún caso, de repente el juez o la autoridad nos piden la historia clínica de manera rápida, tenemos hasta 24 horas, 48 horas, es decir, 2 días, para poder entregar la copia de la historia clínica, ¿correcto? Pero esto también es justamente sustentado a través de un documento. Debe haber un documento de por medio donde se explique la prioridad de la entrega de la historia clínica. Si no, lo normal, como les digo, es 5 días hábiles, ¿no? Otro punto importante es mencionar que la historia debe estar firmada o debe estar feateada, ¿no? Eso les doy también como recomendación, ¿no? Si bien es cierto, a veces muchos colegas entregan la copia de la historia clínica como tal, ¿no? No la featean. Lo que se debe hacer es featear la historia clínica, no notariar la historia clínica. Es decir, si viene el paciente y me pide a mí una copia de historia clínica y yo atiendo en un consultorio, ¿no? Donde hay 2 unidades, hay un odontólogo, yo soy uno de los odontólogos, yo no puedo ser juez y parte. Para tener una mayor transparencia de mi actuar, yo lo que tengo que hacer es featear la historia. Y tanto las copias y el feateo de la historia, bueno, se lo cargo al paciente. Eso es lo que nos pide o lo que nos da también como posibilidad la norma, ¿no? O sea, al paciente se le puede cobrar justamente las copias y también lo que se va a featear. Si trabajamos en un hospital, si trabajamos en un centro odontológico, ¿no? Donde existe la figura del director médico, el que va a featear justamente la copia de la historia clínica es el director médico, ¿correcto? Firma la copia y entrega al paciente, ¿correcto? Pero es lo más recomendable. Es lo más recomendable justamente para indicar que existe transparencia, existe cumplimiento de la normativa, que el odontólogo la va a entregar de esa manera, ¿no? La va a entregar feateada a través de un notario o la va a entregar feateada a través de su director médico, ¿correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta, doctores? ¿Todo bien? Seguimos entonces. Entonces, ahora vemos lo siguiente. El ordenamiento de los formatos. ¿Cómo se ordenan los formatos de la historia clínica? Los formatos de atención de la historia clínica deben realizarse de manera cronológica, considerando primero las últimas atenciones realizadas y las más antiguas al final de la carpeta, ¿correcto? En concordancia a las fechas de atención. Es decir, la historia clínica, o mejor dicho, el documento más antiguo, que es el formato de la historia clínica, debe ser el documento que se va a encontrar en el fondo, ¿no? Del folder. Luego voy agregando otros documentos. Esos documentos van a ser ordenados de manera cronológica. Pero el último documento que agrego debe estar en la parte más anterior, digamos, del folder, ¿no? Debe ser lo último que he agregado, ¿correcto? Entonces, esa es la forma de cómo yo llevo mis documentos. Otro punto importante, el número de identificación de la historia clínica será el número de documento nacional de identidad. Entonces, ya no es como era antes, ¿no? Cuando yo abría mi consultorio, ¿no? Le colocaba a la primera historia que yo realizaba, le colocaba la historia 001, y luego pasaba con la 002, la 003, etcétera, ¿no? Ahora no, ahora se utiliza como número de historia clínica el documento nacional de identidad, el DNI. En caso si fuera persona extranjera, ¿correcto? Se utiliza lo que viene a ser el documento, el carnet de extranjería. Se utiliza el carnet de extranjería para poder registrar a la persona extranjera.
En caso que sea un turista o que sea una persona que está de paso en nuestro país, se utiliza el número de pasaporte. Una recomendación importante es que cuando el paciente se va a registrar por primera vez, solicite el documento nacional de identidad, ¿no? Uno, para verificar a la persona, la identidad de la persona, es lo principal, ¿no? Por un tema incluso de seguridad, ustedes garantizan pues que la persona que dice que se está atendiendo lo identifican totalmente a través del documento nacional de identidad. Y lo segundo es evitar errores en el registro de sus datos, ¿no? Nombres, apellidos y el número de documento nacional de identidad, así como la dirección. Eso es importante, ¿no? Entonces, eso es una recomendación que se les hace para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasaría si el paciente no tiene documento nacional de identidad? ¿No la atiendo? No, no se puede hacer eso. Si el paciente por A o B no tiene el documento nacional de identidad a la mano, lo que se hace es solamente un registro provisional, ¿no? Tenemos nosotros un registro de historias provisionales y a esta historia le asignamos un número, ¿no? Por decir el 001, ¿no? Y bueno, el paciente queda en el compromiso de traer su documento en la próxima cita. Eso es lo que debemos hacer, ¿no? Pero debe quedar un registro de que el paciente evidentemente se le está emitiendo una historia clínica provisional y que está pendiente de regularización, ¿correcto? Algo también que es importante que me olvidaba es cómo están ordenadas las historias clínicas en el sentido de nuestro archivo. Nosotros vamos a tener un archivo de historias clínicas, o donde voy a tener tres grupos de historias. Las historias clínicas activas, las historias clínicas, el archivo de historias clínicas activo, el archivo de historias clínicas pasivo y el archivo de historias clínicas especiales, ¿correcto? Entonces, en el archivo de historias clínicas activo, son las historias clínicas que permanentemente se consultan. Son las historias clínicas que permanentemente el paciente viene regularmente a nuestra consulta, nos visita regularmente, y que es un paciente que de repente tiene tratamientos integrales, ¿no? Y que tiene controles periódicos. Es mi paciente continuador, esa historia se encuentra en el archivo activo Historias Clínicas. En el archivo pasivo van a estar las historias clínicas de los pacientes que desde la última cita pasaron 5 años y el paciente ya no nos visitó. Esa historia clínica se considera como pasivo. Entonces, todas aquellas historias clínicas donde el paciente nos visitó por última vez y que no regresó pasados 5 años, esas historias pasan a este archivo pasivo. Y las historias clínicas especiales son aquellas historias clínicas o archivo especial, son aquellas historias clínicas que tienen un componente de auditoría, es decir, historias que están en una revisión justamente por una auditoría interna, una auditoría externa, historias clínicas que tienen están incluidas en un caso médico legal, también las tenemos en este archivo especial. Y las historias clínicas que tienen fin académico, ¿no? Por decir, historias clínicas que están siendo revisadas por un caso clínico o porque de repente estamos haciendo un levantamiento epidemiológico, etcétera. Estas historias clínicas van a estar en este archivo de historias clínicas especial, ¿correcto? Entonces, puede ser un archivo físico, si estamos hablando de un centro ontológico donde hay muchas historias, puede ser de un ambiente. Y desde nuestro consultorio, de repente, en el área de recepción, nosotros tenemos un espacio donde colocamos estas historias, pero las tenemos que agrupar de esa manera. Archivo activo de historias clínicas, archivo pasivo de historias clínicas y el archivo especial, ¿no? Así las vamos a ubicar. Muy bien, la estructura de la historia clínica. Entonces, la historia clínica va a tener una estructura básica, ¿no? Va a tener la parte donde identificamos al paciente, el registro de la atención y la información complementaria. En la parte de identificación del paciente contiene los datos de identificación única del paciente, un usuario, servicio de salud y los datos de la I. Entonces, todo lo que tenga que ver con los datos de mi paciente, con lo que yo lo voy a identificar,
datos de la IPRES, de la Institución Prestadora de Servicios de Salud. Todo eso va a estar en esta parte que se llama identificación del paciente. Ahí están los nombres y apellidos, su edad, sexo, dirección, trabajo, estado civil, etcétera, etcétera. Ahí lo va a tener. Registro de la atención. Ese registro de la atención de salud que se brinda al paciente o usuario del servicio de salud. Pues aquí voy a tener todos los datos que corresponden justamente al paciente por el motivo que viene a nuestra consulta. Entonces está el motivo de consulta, relato de la enfermedad, cronología de la enfermedad, antecedentes familiares, antecedentes patológicos, antecedentes de trabajo. También tenemos aquí lo que podría ser el examen clínico general, el examen clínico estomatológico, los exámenes que vienen a ser los exámenes auxiliares, etcétera. Todo eso se encuentra aquí en el registro de atención. En información complementaria van los exámenes auxiliares, así como a todos aquellos documentos que sirven como sustento legal, técnico, científico y administrativo. Entonces, información complementaria, consentimiento informado, referencia y contrarreferencia, documentos de seguro. Ahí van toda esta información llamada complementaria. Cuando yo hablo de exámenes auxiliares, me refiero básicamente a estos exámenes externos que se realizan, como pueden ser pues, los exámenes de laboratorio de nuestro paciente. Muy bien, seguimos acá. ¿Qué formatos tiene una historia clínica? En el caso de manera general, una historia clínica hospitalaria, pues tiene unos formatos de consulta externa, tiene formatos de emergencia, tiene una ficha familiar y los formatos en hospitalización, ¿no? Que son los formatos conocidos como básicos. En el caso de nosotros, los que atendemos de manera particular, tenemos un formato de historia clínica, un formato único, y tenemos los formatos de acuerdo a las especialidades a las que podemos recurrir, ¿no? Como la especialidad de cirugía bucal y maxilofacial, especialidad de rehabilitación oral, de periodoncia, ¿no? Una ficha periodontal, un formato de endodoncia, etcétera, ¿no? Que tienen que ver justamente con las especialidades. Luego tengo también un formato de urgencia odontológica. También puedo tener un formato de estos, ¿no? Pero básicamente tenemos pues tres tipos de formatos, los formatos de historia clínica, el formato de urgencia y los formatos de acuerdo a la especialidad, ¿no? Esos son los formatos que nosotros usamos comúnmente en la parte práctica. Formato de historia clínica, y aquí viene un punto muy importante. Vamos a hablar sobre el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento muy importante, un documento anexo al documento de la historia clínica. Este consentimiento informado es la prueba de que nosotros le hemos indicado al paciente cuál es su enfermedad, cuáles son los riesgos de su enfermedad, cuáles son sus complicaciones. También en ese consentimiento van a estar lo que es justamente el diagnóstico, mejor dicho, el tratamiento, le explica qué tratamiento va a tener, alternativas de tratamiento que puede acceder el paciente. Y luego estos tratamientos, pues los riesgos que pueda tener nuestro paciente, ¿no? Por decir algo, ¿no? Imagínense un consentimiento informado para la exodoncia de una tercera molar. Entonces, en este documento, pues vamos a explicar con palabras sencillas, pues, en qué consiste una pieza dentaria retenida o semi-retenida, en qué posición se encuentra, ¿no? ¿Qué es en sí este tipo de patología que puede presentar el paciente? Vamos a explicar también en este documento, en este caso, cuál es el tratamiento que vamos a realizar. Una exodoncia, como odontosección, ¿no? Justamente le vamos a explicar qué es lo que se hace, ¿no? Se corta la encía, se debrida, procedemos a hacer la odontosección, es decir, cortar el diente en dos partes o incluso en tres partes y extraer el diente, digamos, por pedazos. En algunos casos
haremos osteotomía, cortaremos un poco de hueso y colocaremos sutura. Explicamos esto al paciente, ¿no? Le explicamos también que pueden haber riesgos como las hemorragias, la tumefacción, el dolor, ¿correcto? Riesgos de infección, riesgos de alveolitis, etcétera, ¿no? Eso le podemos explicar a nuestro paciente. Los beneficios es que vamos a evitar que se produzcan de repente otras patologías, como puede ser la presencia de quiste, como puede ser la movilidad dental, la presencia de caries proximal, en la zona donde impacta de repente la corona de este diente retenido, ¿no? Retención de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que explicarle todo eso. Una vez que le hemos explicado al paciente todo lo que corresponde a su tratamiento de extracción de tercer molar, el paciente va a firmar el documento y va a colocar su huella dactilar. Igualmente el odontólogo. Este formato de consentimiento informado es obligatorio cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona. Otro punto importante, cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes. Cuando la persona vaya a ser incluida en un estudio de investigación científica. Cuando la persona reciba la aplicación de productos o procedimientos de investigación. Cuando el paciente haya tomado la decisión de negarse a recibir y continuar su tratamiento. Y finalmente, cuando el paciente reciba cuidados paliativos. En ese caso, el consentimiento informado es de carácter obligatorio. El formato de consentimiento informado, ¿qué datos debe tener? Bueno, en primer lugar, tiene que tener la identificación estándar de la institución prestadora de servicios de salud, es decir, el nombre de tu centro odontológico, el nombre de tu consultorio, ¿no? La dirección, el número de teléfono, de repente los horarios. Número de historia clínica, que hemos dicho que es el número de documento nacional de identidad. La fecha y la hora de la atención. Nombres y apellidos del paciente. Nombre de la intervención quirúrgica o procedimiento a realizar o modalidad de atención. Descripción de este en términos sencillos. Riesgos reales y potenciales del procedimiento o intervención quirúrgica o modalidad de atención. Efectos adversos del usuario a antibióticos, analgésicos, a AINES, a la anestesia general, anestesia con corticoides, a los corticoides, perdón, y todo fármaco que se pueda utilizar con el paciente. Entonces, tenemos que tener justamente cuidado con estos efectos adversos cuando toma algún tipo de medicamento. También se coloca en el formato el pronóstico de recomendaciones posteriores a la intervención o procedimiento quirúrgico. Otro punto, nombres y apellidos, firma, sello y número de colegiatura del profesional responsable de la intervención o procedimiento o modalidad de atención. Pronóstico y recomendaciones. Conformidad firmada en forma libre y voluntaria por el paciente o su representante legal, según sea el caso, consignando nombres y apellidos, firma, huella dactilar del paciente o su representante legal, según sea el caso. Y finalmente, también debe registrar la negativa del procedimiento si en algún momento retira el consentimiento. Entonces, ahí tenemos el formato de consentimiento informado. Y ustedes pueden acceder a estos formatos. Entonces, tenemos aquí modelos, como modelos del Instituto Nacional de Salud del Niño, que les puede servir como modelo. Tenemos el consentimiento informado para cirugía oral menor. Esto lo encuentran en la página del Colegio Odontológico del Perú. Y tengo también el formato de consentimiento informado para las actividades de docencia durante la atención de salud. Entonces, estos formatos, como les digo, doctores, les puede servir como modelo para que ustedes pues realicen un formato propio, con detalles que de repente ustedes pueden colocar adicionales de los que se puedan presentar en estos formatos. No pueden colocar algún detalle que ustedes también consideren importante,
relevante para la atención de su paciente, ¿correcto? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a lo que he mencionado? ¿Todo bien hasta el momento, doctores? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Listo, doctora María, muchas gracias. Listo, doctora Faride, gracias por su respuesta. Vamos a ver lo siguiente entonces. Vamos a ver aquí, ya está. Ahora vamos a ver el odontograma. Vamos a ver la norma, esta es la norma técnica de salud número 188 del MINS. Esta es la última versión del odontograma 2022. Entonces, en este ontograma tenemos ciertas definiciones operativas, ¿no? El registro de los datos consignados en el ontograma son de responsabilidad del o de la cirujano dentista. Eso es importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nosotros contamos, ¿no?, en el consultorio con un asistente dental y muchas veces el asistente dental nos ayuda a llenar el ontograma. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros estamos haciendo una actividad clínica que es justamente revisar clínicamente la boca del paciente y vamos dictando nosotros lo que vemos, ¿no? Vamos dictándole al asistente dental, ¿no? Entonces, recomendación, una vez que ustedes hayan concluido de realizar su trabajo clínico, es bueno revisar lo que ha notado nuestro asistente, porque muchas veces el asistente de repente es un personal que no es asistente dental, digamos, de formación, sino que lo hemos ido formando o que de repente lo hemos conseguido de un momento a otro, ¿no? Yo conozco consultorios donde tienen asistentes dentales que son, bueno, estudiantes de odontología, que bueno, ahí no hay mucho problema. He conocido que tienen a veces técnicos de enfermería o que también incluso bachilleres de otra carrera que no tienen nada que ver con la odontología. Pero bueno, por cuestiones económicas, ¿no?, laborales, se meten a este espacio, ¿no? Y bueno, pues hay que estar seguros de que entienden lo que es la nomenclatura. Entonces, siempre es bueno revisar lo que ellos han anotado porque finalmente la información que ellos van a colocar es nuestra responsabilidad. Por eso nosotros sellamos y firmamos el ontograma. El sistema numérico para el ontograma es el sistema dígito 2 o binario. Ojo, sistema dígito 2 o binario. Nosotros en el Perú no manejamos el sistema de numeración universal, que justamente es la numeración continua del 1 al 32 y de la A a la T, indecidos. Nosotros utilizamos una numeración, una nomenclatura que se denomina dígito 2 o binario. El registro de los datos del ontograma debe hacerse de manera clara, precisa e indubitable, ¿no? Siguiendo justamente lo que ya habíamos visto como característica en el llenado de la historia clínica, nosotros también lo usamos como un elemento base para justamente llenar el ontograma. Por eso dice llenarlo de manera clara, precisa e indubitable, ¿no? Es decir, que no se preste dudas a lo que estamos llenando. El odontograma es desarrollado individualmente para cada paciente. Todo hallazgo clínico debe ser registrado, es inalterable, sin enmendaduras ni tachaduras, ¿no? Entonces, nosotros aproximadamente nos tomamos unos 10 minutos en llenar un odontograma, más o menos un tiempo promedio que se toma justamente para llenar cada ficha de odontograma. Y en ese llenado tenemos que tener en cuenta pues que los hallazgos clínicos que tenemos ahí son inalterables, no lo podemos modificar. No deben haber enmendaduras, correcciones y finalmente no deben haber tachaduras, porque puede prestarse a confusión. Excepcionalmente, en los casos de urgencias estomatológicas, donde no se puedan realizar el odontograma de forma completa, se registra en la historia clínica los procedimientos realizados, ¿no? Es decir, que en solamente cuando estamos nosotros atendiendo una urgencia,
nosotros podemos obviar llenar todo el ontograma. Llenamos, podemos llenar de repente dentro del ontograma el tema de la pieza problema, nada más, ¿no? Y luego en nuestra clínica reportamos lo que hemos hecho. Pero no tenemos la obligación de llenar todo el ontograma cuando tenemos una urgencia. Luego en la siguiente cita se regulariza. El ontograma únicamente se registran los hallazgos clínicos observables. Este es un punto muy importante. Solamente voy a anotar en el ontograma los hallazgos clínicos que estoy observando, no lo que me dice el paciente, no lo que creo que es, solamente anoto lo que observo. Si el paciente me dice, doctor, tengo acá una endodoncia en la pieza y me señala pues un incisivo central superior, no, solamente anoto lo que estoy observando. De repente estoy observando una corona, de repente estoy observando una restauración, eso es lo que anoto, ¿no? Cada registro realizado en el ontograma debe respetar la ubicación y forma de los hallazgos clínicos. Entonces, yo tengo que hacer, digamos, cuando llene el ontograma, ubicar dónde está ese detalle, esa patología que estoy observando. Si está en la cara vestibular, si está en la cara palatina, en la cara proximal, en la cara oclusal, etcétera, ¿no? Y debo representar la forma que tiene esta patología, ¿no? Si tiene la forma de una cruz, lo represento como una cruz. Si tiene una forma redondeada, lo represento de tal forma, ¿no? Otro punto, se debe realizar el ontograma cuando se inicia el plan de tratamiento. Se evidencian nuevos hallazgos clínicos, se culmina el plan de tratamiento y a solicitud de procesos judiciales y personales, ¿no? O sea, muy aparte del ontograma que yo pueda realizar en la primera consulta, cuando viene el paciente por un tratamiento y yo realizo el ontograma, yo también puedo realizarlo durante el plan de tratamiento, cuando inicio el plan de tratamiento, cuando se evidencian cambios clínicos, cuando se culmine el plan de tratamiento o a solicitud de procesos judiciales o personales. El paciente también me puede decir, no, doctor, necesito que me realice un ontograma porque me voy de viaje y me han pedido en el seguro que lo presente, ¿no? Ya, correcto. ¿No? Entonces, sí, esos son las otras formas o los otros momentos en que se puede hacer un ontograma. Otro punto, una vez culminado el tratamiento, en caso de que él o la paciente regrese a la unidad prestadora de servicios de salud, donde tenga actividad él o la cirujana dentista y se genere un ontograma, ¿no? Esto básicamente es cuando el paciente reingresa. Después de pasados 6 meses, el paciente retorna, bueno, podemos hacer otro ontograma, ¿no? Es decir, para actualizar el ontograma que vimos anteriormente. Esto lo podemos hacer también. Definiciones operativas. En los cuadros ubicados en la parte superior e inferior de la representación gráfica de la pieza dentaria, se registran las siglas de color azul para los hallazgos clínicos que se encuentran en buen estado, o sea, una característica no patológica. Y en color rojo cuando se encuentren en mal estado, sea temporal o existe una característica patológica. Esto es bastante fácil de entender. Yo voy a tener, básicamente, yo voy a tener dos colores que voy a utilizar para llenar mi ontograma, el rojo y el azul. ¿Cuándo utilizo el color azul? Voy a utilizar el color azul cuando el hallazgo clínico se encuentra en buen estado o sea una característica no patológica. Y el color rojo lo voy a utilizar cuando sea una característica patológica, sea temporal o se encuentre en mal estado. ¿Correcto? En la norma técnica nos dice usar un color rojo o azul. No nos especifican si hay que usar lapicero, si hay que usar plumón, si hay que usar lápiz. Pero lo que se recomienda siempre es utilizar un lapicero, ¿no? Justamente para hacer el registro adecuado de estos elementos, ¿no? Se utiliza un lapicero. El ítem especificación del ontograma se registran hallazgos o características clínicas adicionales que presenten la pieza dentaria. Es decir, lo que no alcanza de repente como información de la pieza dentaria en los recuadros, en los cuadrados que se encuentran en relación a la pieza dentaria, yo lo puedo colocar en el ítem llamado especificaciones. En el ítem observaciones del ontograma se reescriben los hallazgos clínicos que no se encuentran contemplados en la nomenclatura de registro del ontograma. Es decir, todo lo adicional que no se encuentre
En la nomenclatura del odontograma lo coloco justamente, lo coloco en observaciones. El ejemplo más claro es, por decir, el paciente odontopediátrico presenta de repente un mantenedor de espacio. Entonces, en la nomenclatura no existe cómo representar un mantenedor de espacio, ni qué sigla se le pone. Entonces, en ese caso, simplemente lo que voy a hacer es colocar en el ítem de observaciones que el paciente tiene un mantenedor de espacio en la pieza tal, ¿no? Y que se encuentra en buen o mal estado, ¿correcto? En caso de una pieza dentaria presente más de un hallazgo o característica clínica, se registran en los recuadros ubicados en la parte superior e inferior de la representación gráfica. El gráfico odontograma establecido en la presente norma técnica de salud reemplaza los modelos anteriores. Es único y se imprime de color negro. Justamente se imprime de color negro para evitar confusión con lo que vamos a llenar. Acuérdense que voy a utilizar dos colores. Voy a utilizar el rojo y el azul. Y por lo tanto, pues no puedo utilizar un ontograma que sea de color rojo o azul. Por eso me piden negro. Las dimensiones de la corona es de 0,5 centímetros cuadrados y la raíz es proporcional a esto. Entonces, eso también es un dato importante. Para que tengan una idea, más o menos este gráfico, el ontograma, con sus cuadros, el espacio de observaciones y especificaciones, deben alcanzar en una hoja A4. Debe estar en una hoja 4. Entonces, si es así, estamos cumpliendo con la norma. No pueden utilizar, doctores, un ontograma en la mitad de una hoja A4. ¿Por qué? Porque el gráfico va a ser muy pequeño y no van a poder detallar justamente la información a través de la representación gráfica que se hace. Entonces, por eso es importante que ustedes respeten estas medidas que se les brindan, ¿no? Finalmente, el gráfico del ontograma electrónico debe cumplir con lo que establece la presente norma de salud. Este dato es importante. A veces compramos los software de gestión, ¿no? Que nos ofrece de repente una empresa y dentro del software de gestión tenemos un ontograma, que es un ontograma de tratamiento, y vemos que estos autogramas pues tienen características muy buenas, o sea, son bastante agradables gráficamente, ¿no? Pero no cumplen con la norma. Tienen que cumplir con la norma. Acuérdense también que un dato importante es que el odontograma que utilizamos acá en nuestro país es un odontograma de identificación, no es un odontograma de tratamiento, por si acaso. Es un odontograma de identificación, ¿correcto? Entonces también tener en cuenta este detalle justamente cuando elaboremos nuestros odontogramas, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y acá vemos el gráfico, y miren el gráfico de esta norma, de esta última norma, donde podemos observar justamente cómo es el gráfico del ontograma, ¿no? En la parte superior tienes el título, al costadito la fecha, tenemos las piezas dentarias permanentes, que van a estar ubicadas de manera periférica, y en la manera central y en el centro están las piezas de silvas. Cada pieza tiene un cuadrado correspondiente con su numeración para colocar los detalles que vamos a ver en cada pieza dentaria. Y finalmente, en la parte inferior vemos las especificaciones y observaciones, ¿no? Justamente debajo de las observaciones, acá no alcanzamos el espacio, va a haber un espacio donde se va a colocar el tema de la firma y el sello del profesional. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a ontograma? ¿Todo está claro? ¿Está entendido? Continuamos. ¿Cómo vamos? Muy bien. Entonces continuamos ahora con lo que es la interconsulta. Entonces vamos a hablar de interconsulta. Entonces, interconsulta también es un documento muy importante, es un documento que muchas veces no lo sabemos utilizar
Es un documento también que obviamos muchas veces, preferimos hacer una interconsulta express, ¿no? De repente a través por teléfono, a través del mismo paciente, pero nosotros no tenemos o hemos perdido la costumbre de emitir este documento que finalmente va a quedar como prueba de que nosotros hemos hecho el procedimiento de manera adecuada, ¿no? Y eso es importante. Miren, acá tenemos la solicitud de interconsulta, ¿no? Que tiene que tener como mínimo el servicio donde vamos a hacer la interconsulta, ¿no? Que puede ser una especialidad o que puede ser un servicio médico. Entonces, si es una especialidad, puedo hacer mi formato con unos cuadritos donde se indique la especialidad, ¿no? Cirugía bucal y maxilofacial, radiología, periodoncia, de repente por ahí lo que vendría a ser implantología, rehabilitación oral, estética, endodoncia, etcétera, ¿no? Y si fuera un servicio médico, médico general, ¿no? Médico cardiólogo, médico internista, médico neumólogo, etcétera. Dato de filiación del paciente, ¿no? Sus nombres y apellidos, edad, el sexo del paciente, número de historia clínica, etcétera. Breve resumen de enfermedad que presenta el paciente. Bueno, narramos y colocamos en unos párrafos lo que estamos observando con respecto al paciente y el motivo de la interconsulta. De repente, dentro de lo que hemos hecho la historia clínica, el paciente nos ha mencionado que es un paciente diabético y que es un paciente diabético que no está controlado, es decir, que no ha hecho sus controles de manera periódica, que puede ser un paciente también que tiene un problema cardíaco, que hace muchos años no se realiza un examen, no tiene una consulta, o de repente es un paciente que está tomando medicamentos o está tomando de manera continua muchos medicamentos. Entonces, que ahí también preguntarle al paciente cómo va con el tema de medicamentos, ¿no? Si los va a tomar de manera prolongada, lo va a tomar por cierto periodo, etcétera, 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 ¿no? Luego le colocamos el diagnóstico presuntivo, es decir, el diagnóstico presuntivo estomatológico, la fecha y hora de la solicitud, nombres y apellidos, cargo, firma, sello y colegiatura del profesional solicitante. Y tenemos el informe y la interconsulta. En el informe interconsulta debe estar la fecha y hora de la respuesta, la descripción de los hallazgos, exámenes y o procedimientos realizados, diagnóstico, tratamiento, recomendaciones que nos brinda el profesional que lo ha visto el paciente, y finalmente nombre y apellidos, cargo, firma, sello, colegiatura del profesional que realizó la atención. Esto es muy importante y estas interconsultas, donde vamos a encontrar el formato de solicitud de interconsulta y el informe interconsulta, les alcanza tranquilamente en una cara de una hoja A4. Pero es importante hacerlo, es importante tenerlo como un formato. ¿Por qué? Porque en verdad, cuando se encuentra en la auditoría, se encuentra a un paciente, ¿no? Se encuentra en la historia clínica del paciente, se encuentra el formato interconsulta, estamos viendo que el profesional está cumpliendo justamente con esa característica que debe tener, que es justamente salvaguardar la salud de su paciente, porque ante todo estamos viendo que hay un cuidado por saber, en primer lugar, que nuestro paciente pues va a estar bien, ¿no? ¿No? Nosotros le vamos a hacer un tratamiento estomatológico, pero el paciente de repente tiene una enfermedad de fondo y nosotros tenemos la responsabilidad justamente de tener en cuenta que este paciente de repente está tomando medicamentos, que está recibiendo otro tratamiento, o es un paciente que de repente se nos puede complicar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos este paciente que es importante. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Es importante que ustedes lo tomen de esa manera, ¿no? El hacer interconsulta dice mucho del profesionalismo de ustedes, dice mucho de que ustedes son lo suficientemente responsables de haber llegado a un límite con respecto, digamos, a lo que ustedes le pueden brindar a su paciente y han decidido, pues, no complicarse.
Y ante ese límite que ustedes tienen de repente de su conocimiento, están haciendo en contraconsulta a un profesional que sí de repente tiene estas competencias para poder, digamos, resolver cualquier duda que nosotros podamos tener. Y así pues no causarle un daño al paciente. Otro punto importante, otro documento importante es la receta odontológica. En la receta odontológica tenemos lo siguiente. Tenemos en primer lugar lo que vendría a ser el formato, donde vamos a ver un formato donde se coloca el nombre, la dirección y teléfono de quien prescribe. Se debe consignar el título y número de colegiatura del profesional prescriptor. Estos datos deben figurar en forma impresa, sellada o en letra legible. También debe considerarse el nombre del establecimiento de salud cuando se trate de recetas oficiales de dicho lugar. Otro punto, nombre, dirección y teléfono del paciente. En caso de niños y ancianos es conveniente consignar la edad del paciente. En caso de receta de fármacos sometidos a fiscalización sanitaria, además de consignar el diagnóstico, está legalmente establecido que se consigne el número del documento nacional de identidad del paciente y en caso de extranjeros, el número de pasaporte o carnet de extranjería. Otro punto importante es el nombre del o los medicamentos prescritos, consignarlos de manera obligatoria, lo que es la denominación común internacional, y de forma opcional lo que es el nombre de marca, si el prescriptor lo considera necesario, ¿no? Entonces, eso con respecto al formato que voy a seguir para mi historia, mi receta odontológica. Luego también la concentración del principio activo. Se debe usar las abreviaturas internacionales y aceptadas, es decir, las siglas que tengan que ver justamente como gramos, mililitros, miligramos. Tratemos de evitar los decimales y si es necesario, escriba la totalidad de cada palabra para evitar malentendidos. Por ejemplo, escribir 5 microgramos de levotiroxina y no 0,050 miligramos o 50 mg, ¿no? Porque en verdad puede causar algún tipo de confusión. Entonces, mejor, si tenemos la duda, mejor escribimos todo. En la prescripción de fármacos sometidos a controles especiales, es más seguro escribir la concentración, la forma farmacéutica y la cantidad en palabras. Forma farmacéutica y cantidad total, utilice abreviaturas corrientes que sean conocidas por el farmacéutico. Lugar y fecha de prescripción de la expiración de la receta, firma habitual y sello del prescriptor, información dirigida al farmacéutico que el prescriptor estime conveniente y finalmente indicaciones para el paciente y o acompañante. Entonces, acá tenemos un ejemplo de receta. Acá tenemos una receta de la Universidad Científica del Sur, donde estamos viendo acá el centro odontológico, centro asistencial. Acá vemos la dirección, claramente, los teléfonos, su anexo, si lo tuvieran. Horario de atención, que es importantísimo en el caso de los pacientes, ¿no? Para que sepan de qué hora, de qué horario a qué horario estamos atendiendo. Y en el cuerpo ya de la receta colocamos el nombre y apellido del paciente, su edad y número de historia clínica. Estos datos le van a dar a tu receta mayor formalidad y recomiendo que ustedes se acostumbren a colocarlo. Alguien me puede decir, no, doctor, está de más, que flojera colocar el nombre, apellido del paciente, ya. Ante eso les digo que la receta debe ser un documento formal. Y como documento formal, es bueno que estén los nombres y apellidos del paciente. Lo tenemos identificado a quién estamos emitiendo la receta. Así que es importante y es recomendable. Luego tenemos el RP, recíbase y prescríbase. Y aquí vamos a colocar pues los medicamentos. En este caso, medicamento 1, medicamento 2. Y miren ahí, denominación común internacional, amoxicilina. Denominación común internacional, ibuprofeno. Concentración, amoxicilina de 500 miligramos. Ibuprofeno de 400 miligramos.
Presentación, amoxicilina de 500 miligramos, cápsulas. Ibuprofeno de 400 miligramos, tabletas. Cantidad, la amoxicilina de 500 miligramos, cápsula, 15 unidades. Ibuprofeno de 400 miligramos, tabletas, 3 unidades. ¿No? Esa es la forma en la cual, pues, nosotros estamos recetando estos medicamentos justamente con el fin de que la información para nuestro paciente esté clara. Luego, ya no voy a colocar ningún otro medicamento, pues tacho el espacio para que no puedan agregar nada más. Mi firma con mi sello. Vamos a colocar también la fecha de atención cuando le hemos atendido a este pacientito. Y vamos a colocar finalmente hasta cuándo es válida la receta. Pues el formato, la fecha de atención y hasta cuándo es válida la receta, ¿no? Que básicamente una semana, fecha de validación, y la fecha de atención, por decir el día de hoy, ¿no? El día 23 de febrero. En las indicaciones colocamos medicamento 1, amoxicilina 500 miligramos, colocamos la vía de administración, vía oral, cada 8 horas por 5 días, y colocamos una cápsula a las 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche por 5 días. No basta con colocarlo solamente de esta manera, vía oral, cada 8 horas por 5 días. Al paciente hay que explicarle como si fuera un niñito. Por eso le colocamos hora por hora para que él se pueda programar. Igual vemos aquí, segundo medicamento, ibuprofeno 400 miligramos, vía oral. Aquí también era por 8 horas, por un día. Una tableta, 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche, por un día. ¿No? Entonces, no se olviden que esto es, digamos, lo que debemos hacer de manera formal. ¿Correcto? De manera formal debemos colocarle así a nuestro paciente para que él lo pueda tener más claro cómo va a tomar su medicamento. Los adultos mayores son muy responsables con la toma de su medicamento. Incluso, pues, colocan su alarma para poder justamente tomarlo en las horas adecuadas. Entonces, eso tenemos que tener también en cuenta, tenerlo presente. Y finalmente, el último documento que vamos a ver el día de hoy es el certificado odontológico. Entonces acá tenemos el certificado odontológico y vemos cómo va a estar conformado nuestro certificado. El certificado debe contener los siguientes datos: nombre y apellido del paciente, correcto, debe estar el nombre y apellido del paciente, debe estar los diagnósticos descriptivos, ¿no? O diagnóstico descriptivo o en CIE-10, es decir, la clasificación internacional de enfermedades. En la actualidad pues existe el CIE-11, pero bueno, lo que se sigue utilizando de manera tradicional, por decirlo algo, es el CIE-10. Periodo de incapacidad, fecha de inicio y fecha de fin, ¿no? El paciente, fecha de inicio, el día que se hizo el tratamiento, fecha de fin, los días que yo le estoy dando justamente para que el paciente se pueda recuperar. Fecha de otorgamiento del certificado médico, cuando lo he entregado, firme profesional de la salud tratante, acorde con lo que es la RENIET, y luego el sello legible del profesional de la salud tratante. En caso que haya sido emitido en el extranjero, deberá estar visado o apostillado por el consulado. Correcto. Entonces, este documento es muy importante, doctores, muy importante. En primer lugar, ustedes cada vez que pagan su habilidad profesional, cada vez que ustedes se ponen al día en su habilidad profesional, ustedes tienen derecho a 10 de estos documentos, a 10 formatos de estos documentos que lo entrega el Colegio Odontológico Regional, ¿no? Entonces, su Colegio Odontológico Regional les va a entregar estos documentos. Entonces, como ven, en la parte superior tenemos el rotulado del Colegio Odontológico del Perú, Consejo Nacional, certificado odontológico. La primera parte dice el que suscribe, cirujano dentista, acá se identifican, o COP número 1, acá colocan su número de Colegio Odontológico del Perú, certifica. Paciente fulanito de tal, ¿no?
de 24 años, de sexo femenino, con número de historia clínica tal, fue atendido en el consultorio odontológico Martínez y Asociados por presentar el diagnóstico de, colocan ahí, acceso periapical de la pieza 445, ¿no? Ahí colocan el código SIM. Se realizó el tratamiento de, colocan el tratamiento, apicectomía con endodoncia o tratamiento de conductos, eh, y se le da un descanso médico por 2 días. Y pueden colocar las fechas específicas, ¿no? Colocan la fecha de atención, 23 de febrero del 2025, firman y su sello, y aquí en la parte inferior tienen un desglosable. El desglosable es para ustedes. Lo cortan y se quedan con este desglosable, y justamente esto es para su control, para ver a quién emitieron el certificado. Porque como ven en la parte superior, el certificado tiene un número que también se repite en el desglosable. Finalmente, en la parte posterior van a encontrar un odontograma, llenan el odontograma de acuerdo a lo que están viendo, colocan sus observaciones y especificaciones, ¿no? De acuerdo a lo que están viendo. Entonces, este documento le da formalidad a la atención que ustedes están brindando. Por eso es un documento muy importante. Por eso no se recomienda que este documento se emita en recetas. A veces lo emiten en recetas o a veces lo emiten en un papel simple. No, acostumbremos a usar los formatos que nos da el colegio ontológico, ¿no? Si tenemos un formato, pues utilizar este formato, ¿no? Entonces, utilicen el formato, una vez que están habilitados, utilicen este formato. Y finalmente, les iba a comentar, porque no lo tengo aquí, pero les iba a comentar sobre el informe. El informe ontológico también es un documento muy importante y lo tomo a consideración, no lo había considerado antes dentro de estos documentos porque en verdad el informe se utiliza para cosas muy puntuales, ¿no? No lo emitimos de manera muy común. Y les comento esto porque en la actualidad estamos viendo muchos casos en los cuales se está emitiendo el informe, pero sin tener mucha consideración a lo que hacemos. ¿Y a qué me refiero? El informe versa en lo que nosotros estamos declarando al paciente sobre el tratamiento que estamos realizando. Es decir, yo de repente le estoy haciendo un tratamiento integral a un paciente, o a un paciente niño. De repente, en este momento, pues los padres se están separando o se han divorciado y uno de los padres me pide informe justamente para sustentar los gastos que está realizando con este menor. En ese caso, yo hago el informe de los tratamientos que estoy yo realizando. Y ahí no habría mayor problema, ¿no? Yo hago el informe de lo que yo estoy haciendo a este paciente, un tratamiento integral, se lo entrego a la madre, ¿no? Y ella ya verá, pues, qué uso finalmente realiza, ¿no? Si ella dice que va a justificar con eso, pues, de repente, el aporte del padre para el tratamiento del niño, bueno, en buena hora. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que a veces van los pacientes a los consultorios y piden informes sobre tratamientos que ha realizado otro odontólogo. Eh, Consejo, no lo realicen. Al menos que ustedes sean peritos y al menos que ustedes sean especialistas en el área o tratamiento a ser consultado, ¿no? Si ustedes son peritos, si eres perito, obviamente ya sabes a lo que te metes. Si tú eres un especialista, evidentemente tú vas a informar sobre lo que ves como especialista. Pero mal haría yo de hacer un informe no siendo especialista o no siendo perito, porque me voy a meter en un lío.
Estos documentos generalmente que piden como informe justamente a otro profesional que no es el que ha brindado la atención, es justamente para ser utilizado como elemento que le permita formular una denuncia a un colega, ¿correcto? Entonces tenemos que ser muy cautos con lo que es nuestra documentación, porque finalmente esta documentación puede ser utilizada para otros fines, ¿correcto, doctores? Y en verdad es tan, ¿cómo le podríamos decir? Tan inocentes somos a veces en la profesión, que a veces por ahora motivos y pensando pues que estamos haciendo un bien, incluso ha pasado que el profesional que ha hecho el informe, que emitió el informe, ni siquiera ha cobrado. ¿Por qué? Porque lo vio progresito, la vio progresita al paciente y bueno, pues se dejó llevar porque le dijo al paciente, bueno, hizo el informe y en la actualidad está metido en un tema judicial, porque la doctora que fue afectada por el informe que realizó, el especialista, ¿no? Y bueno, pues según lo que ella declara, pues hizo bien las cosas y terminó denunciando a este colega que en verdad pues no tenía nada que hacer porque incluso él de favor ayudó a otro colega para emitir este informe. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que emitimos como información clínica, porque a veces no sabemos para qué lo va a utilizar el paciente. En el caso del certificado, también hay que tener mucho cuidado porque estos certificados tienen que ser certificados que vayan de acuerdo a la verdad, no por hacer un favor al amigo, al familiar, para que pueda justificar una inasistencia en su trabajo, lo emitimos, ¿no? De una manera muy alegre, de una manera muy irresponsable, sin medir las consecuencias de lo que estamos haciendo. Entonces, siempre tengan eso presente, estimados colegas, ¿no? Para que no nos metamos en líos, no nos metamos en alguna circunstancia que es a veces muy compleja y muy difícil de sobrellevar. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, acá veo unas preguntas. A la doctora María, solo quería saber si el certificado ontológico será tema a tratar. Sí, doctora, ya lo estamos tratando. No sé si tiene alguna pregunta con respecto al certificado, doctora María Meneses. ¿Estamos bien con lo que se ha expuesto? Correcto. Doctor Carlos Maldonado. Qué gusto, doctor. ¿Cómo está? ¿Tiene alguna pregunta, doctor Maldonado? En algunas clínicas se tiene odontograma de evolución. ¿Tiene las mismas características que el odontograma de identificación? Ya. Muy bien, doctor Carlos. El odontograma de evolución es un odontograma de la norma anterior. En la norma anterior sí habían dos odontogramas. Un odontograma de ingreso, un odontograma inicial y luego el odontograma de evolución. En la nueva norma, la norma que hemos mencionado del 2022, solamente existe un solo odontograma, ¿correcto? Por eso les mencionaba que más adelante, ¿no? Si por algún periodo del paciente, cuando concluimos el tratamiento o por una situación específica, sí podríamos hacer un odontograma de evolución, pero como un formato adicional, no como un elemento dentro de la historia clínica, ¿correcto? Muy bien, a ver, otra pregunta, la doctora María. Doctor, se me olvidaba, ¿el máximo de días o mínimo de días que se da el certificado puede darse? Ah, doctor, esa es una buena pregunta. Dependiendo de lo que vamos a hacer, ¿no? Si es una extracción simple, bueno, un día. Si son de repente una exodoncia compleja, pues de 2 a 3 días, que sería lo máximo. No podemos rebasar más de 2 a 3 días. 3 días es lo máximo. Digamos, por una cirugía simple no vamos a dar 3 días de descanso, ¿no? Eso es una locura, ¿no? En todo caso, programen bien sus cirugías, por decir, ¿no? El paciente no trabaja sábado, entonces le damos al paciente el descanso el viernes, operamos el jueves y el paciente tiene el viernes, sábado y domingo para poderse recuperar tranquilamente, ¿correcto?
La doctora Ruth nos dice, a ver, la doctora Ruth, sí, nos dice, ¿cuál es el tiempo máximo de descanso de una cirugía? De 2 a 3 días, como le había dicho doctora Ruth. El doctor Jesús Olazábal, doctor, la historia clínica puede pedirle al paciente en cualquier momento o tiene que haber una orden judicial para pedirla. Correcto. El paciente es libre de pedir la historia clínica en cualquier momento y básicamente la puede pedir en 3 situaciones. En la primera, cuando el paciente de repente se muda y ya no está cerca del consultorio, ¿no? Se puede mudar a otro distrito, a otra región, a otro país y el paciente quiere continuar su tratamiento y bueno, te pide te solicita la copia de la historia clínica para poder continuar el tratamiento. Otra cosa, en otro momento te puede pedir la historia clínica, básicamente porque el paciente quiere una segunda opinión. Y la tercera es la que menos nos agrada. Cuando el paciente percibe o siente que de repente no estamos haciendo lo adecuado o no está muy convencido del tratamiento, se va y se va a otro colega, ¿no? Y justamente esa historia la va a utilizar como un elemento, pues, para ver si nosotros estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y si tenemos la suerte de encontrar un colega que de repente no quiere mucho la profesión, pues nos va a dar con palo, si es que no hemos hecho bien las cosas, ¿correcto? Entonces, esos son los 3 momentos en que que puede pedir la historia clínica del paciente, pero acuérdense que ustedes entregan la copia y que ustedes deben entregar siempre la copia, ¿no? A través de una solicitud y entregarla siempre con un cargo para saber que están cumpliendo con estos días de plazos que nos pide la norma, ¿correcto? Eso es importante. Muy bien, doctor Carlos, ahí por Jesús, doctora Ruth. El término correcto es descanso de reposo. Es descanso. El término que se utiliza es descanso, ¿no? Básicamente. Doctor Jesús, listo. Doctora María, doctor, ¿es obligatorio hacer el llenado correspondiente al ontograma en el certificado o solo el diagnóstico dado? Ya. Si es una cosa muy puntual, doctora, solamente puede llenar la pieza problema, la pieza que ha tratado lo puede llenar el ontograma. Ahora, si se lo piden específicamente por un tema de un examen clínico del paciente, donde usted sepa que es importante de repente hacer el llenado de todo el ontograma a su integridad, recomiendo llenar todo el ontograma. ¿Correcto? Si no, simplemente la pieza problema y no pasa nada. ¿Correcto? Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Bueno, yo los invito a ustedes como odontólogos, creo que va a haber una marcha muy pronto, que si pueden apoyen justamente esta movilización que se está haciendo del Colegio Odontológico para fines justamente que ustedes ya conocen de defender el acto médico estomatológico. Y lo otro es, como parte, digamos, de lo que corresponde a nuestras normas y a nuestra ley, hay una nueva cuota extraordinaria que hay que pagar justamente para el tema de ayudar que esta ley finalmente pues no sea fácilmente rechazada por el Congreso. Entonces, ahí apoyemos como profesión. No nos interesa ahorita quién esté en el bando y quién está dirigiendo, es la profesión. Así que, por favor, dentro de lo que puedan, si es que lo pueden hacer, háganlo, doctores. Es nuestra profesión. ¿Listo? Listo, doctores, si no hay otra pregunta, no hay más que hablar, nos estamos viendo en cualquier momento, pues, de la odontología. Sí, doctor, desde el lugar donde me encuentro, apoyo. Sí, perfecto, doctora María. Muy bien, sí, donde estemos, apoyemos con pequeñas acciones que van sumando y van ayudando a nuestra profesión. Muy bien, doctores, un gusto estar con ustedes y nos vemos en cualquier momento de la odontología. Buenas tardes. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Gracias por los saludos. Cuídense mucho.